El último remate. En las afueras de Buenos Aires, donde el Río de la Plata se funde con el horizonte en un abrazo perpetuo, se erige el Estadio Monumental. Construido en la década de 1930, este coloso de concreto ha sido testigo de glorias y tragedias que marcan la historia del fútbol argentino. Fue allí donde, en 1978, la selección nacional levantó la Copa del Mundo por primera vez, en medio de un país convulso por cambios políticos que reverberaban en cada grito de la multitud. Pero para Mateo Rivera, un delantero de 28 años con piernas de acero y un instinto letal para el gol, el Monumental no era solo un estadio, era su hogar, su obsesión. Mateo había crecido en los barrios humildes de La Boca, donde el fútbol no era un juego, sino una forma de supervivencia. Desde niño, soñaba con pisar ese césped sagrado, el mismo que había visto nacer leyendas como Diego Maradona, quien en 1986 deslumbró al mundo con su magia en otro mundial. Mateo llegó al equipo principal hace 3 años, tras una temporada estelar en las divisiones inferiores. Su especialidad era el remate de media distancia, esos tiros que curvaban el aire como si desafiaran las leyes de la física. En el fútbol, un hat-trick no es solo marcar 3 goles en un partido, le dijo una vez su entrenador durante un entrenamiento vespertino, mientras el sol se hundía detrás de las tribunas. Es como tejer una red invisible que atrapa al rival, requiere precisión, timing y un poco de suerte divina. Mateo asintió, sintiendo el peso de esas palabras. No sabía entonces que esa suerte divina pronto se torcería en algo mucho más oscuro. Todo comenzó una noche de octubre, cuando el equipo se preparaba para un clásico contra el eterno rival. El aire estaba cargado de esa humedad pegajosa típica del primavera porteño, y Mateo se quedó entrenando solo después de que los demás se fueran. El estadio vacío era un gigante dormido, con ecos de antiguos cánticos flotando en el viento. Mientras pateaba balones hacia la portería norte, notó algo extraño, una sombra fugaz en el córner del área chica. Al principio, lo atribuyó al cansancio. Sus músculos ardían de fatiga, y el corazón le latía con esa mezcla de euforia y agotamiento que solo un futbolista conoce. Pero la sombra volvió, esta vez más definida, como la silueta de un jugador agachado, esperando un centro que nunca llegaba. Mateo sacudió la cabeza, riendo nervioso. «Debo estar imaginando cosas», murmuró, recordando las historias que contaban los veteranos del club. Hablaban de cómo, en los años 40, durante la era dorada del fútbol argentino, cuando figuras como Alfredo Di Stéfano dominaban el campo, un partido amistoso contra un equipo uruguayo se vio interrumpido por una tormenta eléctrica que dejó el estadio a oscuras. Algunos juraban que, en esa oscuridad, se oyeron pitazos fantasmas, como si el árbitro invisible continuara el juego. Mateo nunca les creyó. Él era un hombre práctico, enfocado en su carrera, pero esa noche, al acercarse al córner, sintió un escalofrío que le erizó la piel, como si el aire se hubiera enfriado de golpe. Decidió ignorarlo y siguió practicando. Colocó el balón en el punto de penal y retrocedió unos pasos. El silencio del estadio era opresivo, roto solo por el rebote distante de una gota de lluvia en las gradas. Tomó carrera y disparó con fuerza. El balón voló recto, pero en el último segundo, se desvió como si una mano invisible lo hubiera tocado. Golpeó el poste con un clang metálico que resonó como un lamento. Mateo frunció el ceño, confundido. ¿Qué demonios fue eso?, se preguntó, el pulso acelerándose con una intriga que rayaba en el temor. Se acercó a recoger el balón y, al agacharse, vio marcas en el césped, huellas frescas de tacos, como si alguien hubiera pisado allí momentos antes. Pero él estaba solo, completamente solo. Al día siguiente, durante el entrenamiento matutino, Mateo no pudo concentrarse. Sus compañeros notaron su palidez, las ojeras profundas que delataban una noche en vela. «Estás como si hubieras visto un fantasma, che», bromeó Lucas, el mediocampista, mientras se pasaban el balón en un rondo, ese ejercicio circular donde los jugadores forman un anillo y uno en el centro intenta interceptar. Mateo forzó una sonrisa, pero su mente volvía una y otra vez a esas huellas. «Es solo el estrés del partido», se dijo. Ese clásico era crucial, una victoria podría catapultar al equipo hacia el título, recordando las épicas batallas de los 60, cuando el fútbol argentino se consolidó como potencia mundial con torneos como la Copa Libertadores, que unía a clubes de todo el continente en duelos intensos. Esa noche, Mateo regresó al estadio. No podía evitarlo, la curiosidad lo carcomía como un picor insistente. El guardián de seguridad, un hombre mayor con ojos cansados, le abrió la puerta con una mirada de advertencia. «No te quedes mucho, pibe. Este lugar tiene memoria larga». Mateo ignoró el comentario y bajó al campo bajo la luz de los reflectores parciales. El aire olía a tierra húmeda y a algo más, un leve aroma a cuero viejo, como balones de antaño. Colocó el balón en el centro del campo y esperó. No pasó mucho antes de que la sombra apareciera de nuevo. Esta vez, no era fugaz.
se materializó en el área opuesta, una figura borrosa con camiseta a rayas, pantalones cortos y zapatos anticuados. Mateo sintió un nudo en la garganta, su corazón martilleaba con pánico puro, ese miedo primal que hace que las piernas tiemblen. ¿Quién sos?, gritó, la voz quebrada por el terror. La figura no respondió, pero comenzó a moverse, dribló un balón invisible, avanzando con una gracia espectral que recordaba a los grandes del pasado. Mateo retrocedió, el sudor frío empapando su espalda. Recordó entonces un detalle que su abuelo le había contado. En 1951, durante un partido en ese mismo estadio, un joven delantero prometedor desapareció misteriosamente después de anotar un gol decisivo. Se llamaba Esteban, y decían que su remate era tan potente que rompía el aire. Algunos rumores hablaban de un accidente en las tribunas, pero nunca se encontró el cuerpo. ¿Era posible? Mateo negó con la cabeza, pero la figura se acercó, y ahora podía ver su rostro, pálido, con ojos hundidos que brillaban con una tristeza infinita. El fantasma, porque ya no podía negarlo, extendió una mano etérea hacia Mateo. «Juega conmigo», pareció susurrar el viento. Mateo, paralizado por el horror, vio como el balón a sus pies rodaba solo, invitándolo. Su mente gritaba que huyera, pero una intriga malsana lo retenía. Tomó el balón y disparó. El tiro fue perfecto, pero la figura lo interceptó con un cabezazo imposible, enviándolo de vuelta. Mateo sintió una huida de pavor mezclado con excitación, era como enfrentar a un rival invencible. La partida continuó durante lo que parecieron horas. Cada remate de Mateo era devuelto con precisión sobrenatural, y con cada intercambio, fragmentos de recuerdos ajenos invadían su mente, el rugido de multitudes de los 70, el dolor de una lesión fatal, la soledad de un alma atrapada en el eco de un gol no celebrado. Mateo jadeaba, las lágrimas rodando por sus mejillas mientras el miedo se convertía en empatía aterradora. «Basta», imploró finalmente, cayendo de rodillas. La figura se desvaneció entonces, dejando solo el balón quieto en la red. Al amanecer, Mateo abandonó el estadio, cambiado para siempre. Ganaron el clásico esa tarde, y él anotó un hat-trick que los hinchas celebrarían por años. Pero en cada gol, sentía esa presencia, un recordatorio de que el fútbol, como la vida, lleva sombras del pasado. Nunca volvió a entrenar solo de noche, pero en las gradas vacías, juraba oír el eco de un pitazo eterno, esperando el próximo jugador que osara desafiarlo.